El siguiente documento que os presento es la llamada Piedra de Palermo. La Piedra de Palermo, como su nombre indica, se guarda hoy en el Museo de Palermo, en Sicilia. Nadie sabe muy bien cómo llegó hasta allí, pero es un documento de una importancia excepcional. En realidad, como veis, es un fragmento, es un trozo de piedra basáltica de un documento que debió ser mucho más grande y mucho más completo. El documento completo lo podéis ver en esta otra diapositiva. Fijaros que la letra P corresponde a la piedra de Palermo. Y como podéis ver, tenemos otros fragmentos de este gran documento. Por ejemplo, el fragmento marcado como K1 es un fragmento que se guarda hoy en el Museo del Cairo, de ahí la K, y como veis tiene un tamaño casi idéntico al de la piedra de Palermo, aunque es un documento un poco menos conocido. Y después podéis ver otros documentos más pequeñitos, marcados con otras siglas, algunos de los cuales están en el Museo del Cairo y otros en Londres, en el Petrie Museum. Si os fijáis, el conjunto dista mucho de ser completo. Tenemos solamente fragmentos de estos anales. Cuando eran completos se trataba de unos anales elaborados durante la quinta dinastía que recogían los reinados de todos los reyes desde la primera dinastía hasta el tercer rey de la quinta dinastía, Neferir Kare Kakai, que es quien probablemente ordenó la confección de los anales. Nos encontramos una vez más ante un documento de carácter ritual, no es un documento histórico, es un documento colocado en un templo con un objetivo ritual, como veremos inmediatamente. Ahora me gustaría que os fijarais en esta línea de la piedra de Palermo. Esto es solamente una de las líneas del documento que se guarda en Palermo. Como podéis ver, cada una de las líneas está dividida en tres registros. El registro superior contiene simplemente el nombre del rey y el nombre de su madre. En este caso, como veis, es fragmentario. En realidad conservamos justamente el fragmento que viene a la derecha de esta línea que veis aquí, a la derecha, por tanto, de la piedra de Palermo, y conservamos el nombre del rey y el nombre de la madre. El rey es el rey Den, que es el quinto de la primera dinastía. Y la madre se llama Meretneit. Y aquí lo que tenemos es el final del nombre de la madre con un último signo, que es un determinativo. Este último signo, este jeroglífico, que representa a una mujer sentada, es un determinativo, es decir, un signo que indica el campo semántico de la palabra que precede, pero que no se lee. Solamente indica que lo que precede es una mujer, porque es un signo de una mujer sentada. Por lo tanto, lo que tenemos es efectivamente el nombre de la madre del rey. El resto del registro queda libre, porque una vez que se ha terminado de escribir el nombre del rey y de su madre, el resto del registro queda libre. ¿Dónde se empieza a escribir el nombre del rey? Se empieza a escribir en la casilla que coincide con su primer año de reinado. ¿Por qué? Porque estos son unos anales, es decir, lo que se registran son acontecimientos año por año. Efectivamente, los dos registros inferiores, como podéis ver, están subdivididos en casillas. Y estas casillas están marcadas por un signo vertical con la parte superior arcuada. Es el mismo que ya veíamos en el papiro de Turín y el que veis reproducido en la parte inferior de la diapositiva. Este es el signo para la palabra Gesebet, que quiere decir año de reinado. Por lo tanto, cada una de las casillas corresponde a un año de reinado del rey en cuestión. Pero cada una de las casillas está a su vez subdividida en dos. En el registro superior se nos consignan los acontecimientos más importantes, los acontecimientos dignos de nota de ese año de reinado. Y en la casilla inferior se nos consigna la altura de la crecida del Nilo en ese año. Este dato es un dato muy importante, tanto por razones rituales como por razones económicas, puesto que a partir de la altura del río se calculaba, por ejemplo, el volumen de las cosechas y, por lo tanto, la cuantía de los impuestos. De manera que es un dato fundamental que se registra a lo largo de toda la historia de Egipto. En el registro central, como decíamos, se consignan acontecimientos, los acontecimientos dignos de nota de cada reinado. Me gustaría que os fijarais en la segunda y en la tercera casillas, empezando por la derecha. En la segunda casilla podéis ver una serie de signos cuyo conjunto significan masacrar a los Iuntiu. Los Iuntiu son las gentes del arco, y las gentes del arco son, en general, los extranjeros, los enemigos de Egipto. Masacrar a los Iuntiu es algo que el faraón debe hacer, porque forma parte de sus deberes arquetípicos, de sus deberes como figura mítica. En la casilla siguiente, la tercera, se nos habla de un ceremonial.
Se nos habla de la ceremonia de la aparición del rey del Alto Egipto, de la ceremonia de la aparición del rey del Bajo Egipto y del Festival de Sed. El Festival de Sed es un gran ceremonial regio que el rey celebraba llegado su 30 año de reinado, porque los egipcios pensaban que en ese momento las fuerzas del rey estaban debilitadas y por lo tanto debían regenerarse, para bien no solo del rey, sino en general de toda la sociedad humana y de toda la naturaleza. Por eso el Festival de Sed es un gran festival de rejuvenecimiento del rey y de renacimiento del mundo. Este festival, como digo, se celebraba en el año 30 de reinado del faraón. Si un faraón no llegaba a 30 años de reinado, no celebraba el Festival de Sed. Es importante que tengáis presente justamente esto, que la concepción egipcia del pasado bascula entre estos dos polos. El polo de lo arquetípico, de aquello que debe ser hecho porque forma parte de la esencia mítica de la realeza, y el polo de lo histórico, es decir, de la realidad de los hechos. El historiador, el egiptólogo, debe moverse con mucha precaución y con mucha habilidad entre estos dos polos para, a partir de lo que nos dicen los textos egipcios y a partir de toda la documentación histórica y arqueológica a disposición, llegar a conclusiones sobre la realidad de los hechos históricos. Podríamos preguntarnos sobre en qué momento empieza a construirse esta concepción egipcia del pasado. Lo que es muy interesante es que esta concepción egipcia del pasado se fragua a principios de la primera dinastía. Es decir, es sorprendente hasta qué punto hay una cesura entre el predinástico y el dinástico en relación con la fijación por escrito de las concepciones del pasado. Estos documentos que veis aquí son documentos de la primera dinastía. El documento que veis a la derecha, en la parte superior, es el documento original. Es una impronta de un sello cilíndrico que tiene los signos grabados en hueco en su superficie y se pasa sobre la cerámica húmeda de manera que queda inscrito en la cerámica. Estos fragmentos de cerámica servían para tapar recipientes de cerámica, vasijas de cerámica, que de esta manera quedaban tapadas y selladas. En la parte inferior, el dibujo reproduce este sello. No podemos entrar en detalles ahora, pero en este sello lo que tenemos es una serie de columnas, como podéis ver. Algunas de estas columnas empiezan con un pájaro, con un halcón. Ese halcón, en realidad, es otro de los títulos de la realeza faraónica. Antes hemos conocido el título de Nishut-Biti, rey del Alto y Bajo Egipto. Ahora vamos a conocer el título de Horus. Es el título que identifica al faraón con el dios Horus, que es un dios cósmico. Es un dios que representa la totalidad del universo. Y el faraón se identifica con él porque de alguna manera es responsable de la armonía del universo. Entonces aquí tenemos al dios Horus encabezando algunas de las columnas e inmediatamente después tenemos el nombre del rey por el título de Horus. En la segunda columna, por debajo del halcón, tenemos el nombre del rey Narmer. En la cuarta columna, por debajo del halcón, tenemos, o mejor dicho, agarrado de las garras del halcón, tenemos los jeroglíficos que conforman el nombre del rey Aja. En la sexta columna tenemos el nombre del rey Yer. En la séptima, el nombre del rey Jet, que se escribe con una serpiente. Y en la octava, el nombre del rey Den. Estos son los primeros 5 reyes de la primera dinastía. Y esta es la lista real más antigua que conocemos. Conocemos otras listas reales que empiezan también con Narmer, primer rey de la primera dinastía, y no conocemos absolutamente ninguna lista que enumere reyes predinásticos inmediatamente anteriores, que los hubo, como veremos, ni que enumere, por ejemplo, últimos reyes del predinástico y primeros reyes de la primera dinastía, sino que las listas que poseemos empiezan indefectiblemente con el primer rey de la primera dinastía, que es Narmer. Esto es muy interesante porque nos indica que esta tradición, esta concepción del pasado de los egipcios se fraguó, empezó justamente desde el principio de la primera dinastía. Fue algo intencionado, una invención intencionada de la corte egipcia de muy comienzos del dinástico. Si ahora os fijáis en la fotografía de la izquierda, podéis ver una etiqueta. Esta etiqueta, por la derecha, está encabezada por el signo que ya hemos visto varias veces, si os fijáis. Un signo vertical arcuado en la parte superior. Este signo
una vez más insisto, es el signo Gesebet, que quiere decir año. Esta etiqueta es una etiqueta analística. Los jeroglíficos que hay inmediatamente a la izquierda del signo Gesebet son jeroglíficos que nos indican, que nos dan cuenta de los principales acontecimientos del año de reinado en cuestión. Si os fijáis, en la parte central de la etiqueta tenemos otra vez un halcón perchado encima de un signo rectangular, del cual hablaremos en los próximos vídeos. Dentro de este signo rectangular está el nombre del rey. Es el rey Den, que ya mencionábamos a propósito del sello que hemos visto hace un momento. El rey Den es el quinto rey de la primera dinastía, el mismo al que nos referíamos cuando hablábamos de la piedra de Palermo, de la línea que os he explicado de la piedra de Palermo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta etiqueta nos señala los acontecimientos principales de uno de los años de reinado del rey Den. Pues bien, este tipo de documentación es la que los analistas de la quinta dinastía tenían a mano en el momento en que elaboraron los anales que hemos visto antes, de los cuales la piedra de Palermo forma parte. Por tanto, uno de los acontecimientos del reinado del rey Den consignados en la piedra de Palermo lo tenemos justamente reproducido aquí. Y este acontecimiento es el del Festival de Set, del que hablábamos antes a propósito de la piedra de Palermo y del que volveremos a hablar más adelante cuando analicemos en su contexto este mismo documento, esta misma etiqueta. Pero ya os avanzo que esta representación que tenéis inmediatamente por debajo del arco del signo Gesebet, esta representación de un rey sentado en el trono con la corona y el flagelo, y también el rey corriendo entre tres marcas en forma de media luna, esta representación es una representación de dos de las ceremonias más importantes que se celebraban en el contexto del Festival de Set. Ahora estamos pues ya en condiciones de definir la periodización de la historia de Egipto. Lo vamos a hacer por milenios, porque de esta manera os resultará más fácil retenerla. En el quinto y el cuarto milenios antes de Cristo tuvo lugar la neolitización del Valle del Nilo y se desarrolla lo que llamamos el predinástico, que es a lo que nos vamos a dedicar a lo largo de los vídeos que van a seguir en esta misma lección. Entre el predinástico y el comienzo de la época histórica tenemos un acontecimiento fundamental, que es la unificación, o una serie de acontecimientos, como veremos en su momento. Para escoger una fecha puntual y redondeada, vamos a hablar del año 3100. En el año 3100 tiene lugar, o culmina, si preferís, la unificación de las dos tierras. Y empieza, por tanto, el dinástico, la primera dinastía. La época tinita, que va de 3100 a 2700 a.C., está conformada por las dinastías 1 y 2. Fijaros el nombre, época previa a un reino. A continuación tenemos el reino antiguo, que va de 2700 a 2200 a.C., es decir, pleno tercer milenio a.C. El reino antiguo está conformado por las dinastías 3 a 6. Luego tiene lugar el primer periodo intermedio, con el que termina el tercer milenio, y va de 2200 a 2050 a.C. Está conformado por las dinastías 7 a principios de la 11, y debéis tener en cuenta, como ya hemos comentado antes, que estas dinastías en gran medida son paralelas, es decir, son contemporáneas. Por tanto, no es que haya un gran lapso de tiempo, como podéis ver, sino que los dinastas de esta época se superponen en gran medida. A continuación tenemos el segundo milenio. En el segundo milenio se desarrollan el Reino Medio, en primer lugar, desde el 2050 hasta el 1720 a.C., y abarca la segunda mitad de la dinastía 11 hasta la dinastía 13. Luego tenemos el segundo periodo intermedio, la famosa época de los Hicsos, entre 1720 y 1550 a.C., dinastías 13 a 17. Y finalmente tenemos el Reino Nuevo, desde 1550 a 1080 a.C., dinastías 18 a 20. Finalmente, en el primer milenio nos encontramos con el tercer periodo intermedio, que va de 1080 a 664 a.C. y que abarca las dinastías 21 a 25. La baja época, de 664 a 332, fijaros, palabra época, porque ya estamos al final de las 6 etapas centrales de la periodización, de la dinastía 26 a la 30, y la segunda dominación persa, que para Manetón constituye la dinastía 31, pero que nosotros preferimos denominar simplemente segunda dominación persa.
Finalmente, la conquista de Egipto por Alejandro, que tiene lugar en el año 332 a.C., y ya a partir de aquí la época grecorromana, que dura desde el 332 a.C. hasta el 395 después de Cristo, que es el momento en que el Imperio Romano se separa definitivamente entre Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, y por lo tanto Egipto queda dentro del ámbito del Imperio Bizantino.